pasada. Y después, pues, la clase normal. Ya les muestro. Listo, listo. ¿Todos me escuchan bien y ven bien lo que estoy presentando? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces vamos a revisar el parcial y a la vez pues otros dos parciales que tenía por acá para que analicemos en qué consistía todo. ¿Listo? Bueno, una de las preguntas del parcial era si el paciente tenía anemia. Entonces nosotros tenemos que recordar es que cuando nos hablaban de la hemoglobina, solo la hemoglobina, les amplío aquí un poquito, solamente la hemoglobina general, o sea, esta es la que nos dice si realmente el paciente tiene o no anemia. Entonces, sí acepto que no sé, no era tan notorio aquí el número, o era un 98 o un 88, pero sin embargo, cualquiera de los dos valores demostraba si el paciente tenía o no anemia. Voy a abrir acá también la tabla de valores de referencia para que miremos entre todos. ¿Dónde tengo los valores de referencia? Listo. Entonces, en la tablita de valores de referencia lo que tenemos que fijarnos es lo siguiente. Los rangos como tal que nos tenemos que guiar son estos dos. Mujeres de 12 a 16 gramos sobre decilitro. Recuerden que si hablamos sobre el litro, entonces hablaríamos en números, si le quitaríamos la coma, o sea, este quedaría 120 a 160, hombres 130 a 170. Si habláramos en gramos sobre litro. Y en decilitro, pues sería 12 a 16 o 13 a 17. Aquí nos están hablando es cuándo sabemos si el paciente tiene anemia o no. Entonces aquí nos dice que en hombres, si es menor a 13 el valor, mujeres menor a 12 ese valor. Entonces, si miramos los valores de referencia con el examen que estamos mirando, 88 o 98 estaría bajo cualquiera de estos dos valores. Aquí nos están diciendo únicamente que el paciente es un adulto. Entonces, como tiene o 98 o 88, igual el valor está menor a 12 o menor a 13, que es el de los adultos o mujer o hombre, o sea que el paciente sí tenía anemia. Esa era la respuesta correcta acá. ¿Listo? La otra pregunta, ¿cómo es la anisocitosis en este paciente? Entonces, acordémonos que anisocitosis es el tamaño como tal. Entonces, por eso nos estaban diciendo, o son normocíticos, o sea, de un tamaño normal, o son macrocíticos de un tamaño más grande, o son microcíticos de un tamaño más pequeño. Entonces, ¿cómo nos guiamos en el cuadro mático si los glóbulos rojos de un paciente están grandes, normales o pequeños? Nos tenemos que guiar por el volumen corpuscular medio, el BCM. Aquí lo tenían en 95.5. Si lo hubieran tenido, no, o sea, si de pronto no hubieran visto bien el número, lo hubieran visto 85.5, igual estaba dentro, ya les digo, de los rangos normales.
Entonces, miramos el valor de referencia acá del BCM y es de 80 a 100 femtolitros, tanto en sistema clásico como en sistema internacional. Entonces, como es de 80 a 100, aquí está o en 85.5, 95.5, si no vieron, si no sé, por lo que no se ve bien el número, que me di cuenta fue después, pero igual no afecta el resultado. Entonces serían normocíticos. Esta sería la respuesta correcta. ¿Listo? Ahora, ¿cómo es la cromía de los glóbulos rojos de este paciente? Nos preguntaban si eran hipocrómicos, aquí estaba mal escrita la palabra, pero era hipocrómicos, hipercrómicos o normocrómicos, o sea, ¿qué tanta hemoglobina tienen esos glóbulos rojos? Entonces, nos están hablando de cada uno de los glóbulos rojos como tal. Nosotros cuando hablamos de hemoglobina general, es con la que definimos la anemia o no, ¿cierto? Pero entonces resulta que con la concentración de hemoglobina corpuscular o hemoglobina corpuscular media, es que nosotros nos guiamos realmente cómo están cada uno de los glóbulos rojos con respecto a su hemoglobina o a su cromía. Qué tan rosaditos o qué tan desocupados están. Entonces, acordémonos primero que la hemoglobina corpuscular media puede o bajar o aumentar dependiendo si el BCM disminuyó o aumentó también. O sea, se nos va a alterar a la par si se nos altera el BCM. Entonces, confiable 100% no es. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media es la que nos dice realmente cómo está esa cromía de los glóbulos rojos. Entonces, si se dan cuenta, a veces no es tanto uno aprenderse como lorito, de pronto los valores de referencia y el no sé qué sirve para nada, sino uno saber interpretar, pero ya directamente con el cuadro hemático. Entonces, esta hemoglobina, concentración de hemoglobina corpuscular media aquí nos la están dando es sobre litros. Entonces, acuérdense que no tenemos la coma, sino nos dan el valor completo, como si fuera valor 100. Se manejan las mismas unidades que si manejáramos la hemoglobina general. Por eso nos guiamos que la que tenga las mismas unidades de la hemoglobina es en la que más confiamos para mirar cada uno de los glóbulos rojos. Si miramos entonces la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media debe dar de 32 a 36 gramos sobre decilitro, pero aquí nos están diciendo que nos están dando los valores en litros. Entonces tenemos que tener en cuenta este, que es de 320, que acuérdense que solamente se va a agregarle un 0, de 320 a 360 gramos sobre litro. Entonces vamos a mirar de 320 a 360. 320 a 360, entonces están 348, está dentro de los valores normales. Es decir, no están ni hipocrómicos ni hipercrómicos, están normocrómicos. Entonces esa era la respuesta de acá. ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? Normocrómicos. Ahora, la población general de glóbulos rojos de este paciente es homogénea o heterogénea. Entonces, acordarnos que homogénea es que todo está parejito, no hay alteración de nada, todos los glóbulos rojos son del mismo tamaño, forma, etc. Y heterogéneo es que varían o diferentes formas o diferentes tamaños. Entonces, en el cuadro hemático, ¿cómo nos damos cuenta? Acordémonos del RDW. Entonces, si miramos los valores de referencia del RDW, siempre intentemos guiarnos, a veces dan 2 RW en los cuadros hemáticos, entonces para que no se me vayan a confundir o preocupar. Siempre nos van a dar uno que dice RWCB, que es el usual del cual más nos guiamos, que nos lo dan siempre en porcentaje, y existe otro que es RWSD,
que nos lo dan en femtolitros. Ya les digo cuál es más o menos la diferencia. Lo ideal es que sepan que siempre es el que dice CB o, si se guían más, el que ven ustedes en resultado en porcentaje. Entonces miremos que el valor de referencia de este RW es de 11.5 a 14.5 para saber que todo es homogéneo, tiene que ser dentro del valor normal o menor. Entonces miremos nuestro caso. 11.5, 14.5, valor de referencia. El RDW, ¿dónde está por acá? Miren, aquí nos dieron los dos, el de porcentaje, el de femtolitros. De 14.5 dijimos de 11.5 a 14.5. No me perdió. 11.5 a 14.5 y el valor es de 15.4. Es decir, está un poquito más aumentado porque el valor límite es 14.5 y nos lo dan en 15.4. O sea, si se está saliendo del rango hacia lo mayor, es porque la población es heterogénea. Vamos a ver que muy posiblemente tiene este paciente glóbulos rojos uno que otro más grande que otro o uno que otro con formas diferentes. Entonces la respuesta aquí era heterogéneo. ¿Listo? Listo. Otra pregunta, ¿cómo espera encontrar los siguientes exámenes en un paciente con hemólisis de glóbulos rojos? Entonces recordemos que todos los valores que vimos para hemólisis son valores aumentados excepto uno, si se guiaban de esa manera. Entonces, que el IPR era el índice de producción de reticulocitos que en manera práctica es si se están produciendo o no se están produciendo reticulocitos en el paciente. ¿Listo? Entonces, el IPR, si es un paciente que simplemente está perdiendo glóbulos rojos, o sea, no tiene deficiencia de hierro, de vitamina B12 ni nada de eso, que evite que se produzcan los glóbulos rojos, simplemente se están rompiendo por algo y la médula ósea está funcionando normal, está compensando. Entonces ese IPR debe estar es mayor a 2. Sin hacer el cálculo del IPR nos damos cuenta de si hay o no reticulocitos, así de sencillo. Si hay reticulocitos es porque es mayor a 2. Y si no es porque no está funcionando la médula ósea, que no sería nuestro caso. Entonces estábamos entre esta respuesta y esta respuesta. Bilirrubinas. Acordémonos que las bilirrubinas totales las pide el médico siempre. Entonces, de esas totales, la suma entre la directa y la indirecta forma la total. Entonces, acordémonos que si, digamos la total, bilirrubina total dio 10. Lo normal en un paciente, estoy dando ejemplo, ¿no? No es el valor real. Dio 10. Entonces la directa da 5 y la indirecta da 5. Eso es lo normal. Ahora, si tenemos un paciente que dio 12, dieron altas las bilirrubinas. En este caso, ya muy posiblemente si el paciente tiene una patología, no van a estar del mismo valor, no vamos a tener 6 y 6. Entonces vamos a tener, digamos, aquí 4 y aquí 8. Si la que más vemos aumentada es la indirecta, es el caso de nosotros. Es decir, que hay lisis de glóbulos rojos. Acordémonos que por el metabolismo de la hemoglobina se produce esta bilirrubina indirecta. Y si al contrario, la que está más aumentada es la directa, sería un daño hepático, que no es el caso de nosotros. La LDH, que es una enzima que está dentro de todas las células, entonces como les comenté, si se lisa, entonces queda libre esa enzima. Entonces, cualquier clase de rompimiento celular se va a aumentar este LDH. Y la aptoglobina era la única que íbamos a tener al contrario, es decir, que la respuesta era esta, la última. Pero, ¿por qué les valí esta? Porque resulta que en el momento que yo hice el examen,
había un error acá. Incluso cuando se hizo el cambio, a algunos de ustedes no les marcó la respuesta. Entonces, valí a los que tenían la respuesta correcta, los que tenían esta respuesta que era la más viable en ese momento porque había un error. Incluso los que no les marcó, les valía el punto. ¿De acuerdo? Pero entonces la correcta era esta. Yo esta la había puesto pues porque era guía para la calificación como tal de la automática del examen. La aptoglobina era la única que era al contrario, porque esa aptoglobina, acordémonos que lo que hace es transportar la hemoglobina que quedó libre de lo que se rompió, y lo que nosotros miramos en el laboratorio es la aptoglobina libre, y como no está libre, está ocupada transportando hemoglobina, entonces por eso aparece bajita cuando hacemos los exámenes de laboratorio. Listo, este otro, entonces, un paciente con anemia por deficiencia de hierro. La anemia ferropénica, entonces lo que esperábamos era saber ustedes cómo pues se interpretaban como tal, se dieron los valores de referencia de cada uno de los exámenes, y entonces si tenía anemia ferropénica como tal, iba a tener deficiencia de hierro. Entonces si mirábamos los valores de referencia era de 10 a 30, tenía que ser un valor menor a 10 entonces era entre este resultado o este resultado. Ahora, la TIBC, que es la capacidad, acordémonos que si hay poquito hierro, el porcentaje está disminuido, si se quieren guiar de esa manera. Entonces, el porcentaje está de 20 a 50, debería ser un valor menor a 20. Entonces, seguíamos entre esta o esta. Ahora, acordémonos siempre que el porcentaje de saturación es inverso a la TIBC. Entonces, si este está disminuido, la TIBC tiene que estar aumentada. En un paciente normal, pues estarían todo entre los valores normales, pero en una patología están inversas. Entonces ya tenemos el porcentaje de saturación disminuido, la TIBC esperamos que esté aumentada. El valor de referencia es de 42 a 80, entonces tiene que ser mayor a 80. Continuamos con la misma respuesta, o es esta o es esta, ¿listo? Ferritina dijimos que era los depósitos como tal. Entonces está entre 30 a 300. Si ya tiene anemia ferropénica, tiene bajito los depósitos. Entonces es menor a 30. Seguimos la misma respuesta, esta o esta. Y la última, que era la que nos ayudaba a decidir, era como tal la transferrina. ¿Listo? Entonces la respuesta era esta, porque acordémonos que la transferrina es una proteína que se produce en el hígado y transporta como tal el hierro. Entonces no tiene por qué alterarse porque haya o no hierro. Igual va a existir. Se afecta únicamente si el hígado tiene algún daño, porque el que lo produce es el hígado. No depende directamente de si hay hierro o no hay hierro. De pronto el cuerpo asume que si hay poquito hierro es porque no está transportándolo bien y puede tener tendencias a aumentar, pero no a disminuir. Entonces, por eso no era la de 100, sino la de 250. Tenía que estar completamente normal entre los valores de 200 a 400. ¿De acuerdo? Y la pregunta de las formas era sencilla. La gran mayoría realmente contestaron bien. Entonces, básicamente era un excentrocito, porque si vemos se veía todo el glóbulo rojo completo, pero estaba todo hacia un lado. Y el esferocito, que recordemos que es muy pequeñito, redondito, sin centro claro. ¿Listo? Entonces, echemos un ojito a otro parcial que tengo por acá, de manera más rápida, porque pues ya les expliqué el contexto en general. Si miramos este caso, entonces, ¿el paciente tiene o no tiene anemia? ¿Es menor a 12 o menor a 13? Entonces están 10.7, sí tiene anemia este paciente. ¿Son grandes o pequeños? El volumen corpuscular es de 80 a 100, lo tenemos en 111,
o sea, son macrocíticos. Miramos la concentración de hemoglobina corpuscular media. ¿Qué me preocupa qué? No, estoy bien. Me preocupa que me estén escribiendo que no me ven o algo. Listo. La concentración de hemoglobina corpuscular media está de 32 a 8. Recordemos los valores de 32 a 36. Está en 32.8. O sea, está dentro del rango normal. Entonces es normocrómico. Entonces aquí se dan cuenta de lo que yo les comentaba. La hemoglobina corpuscular media se aumenta, aquí está más aumentado, dependiendo si se aumenta o no el BCM, que fue lo que ocurrió en este caso, en este cuadro hemático. Entonces tenemos es que mirar realmente es la concentración de hemoglobina corpuscular media. Y aquí el RW, entonces como sabemos, está heterogéneo, homogénea la población. Entonces está en 14.2 y dijimos que el RW era de 11.5 a 14.5. Entonces está homogénea en este caso. ¿Listo? Y el último, para valorar, repasar, aquí, ¿hay anemia o no hay anemia? Acuérdense, menor a 12 o menor a 13 en hombres. Está en 9.20, sí hay anemia. ¿Son pequeños o grandes? BCM es de 80 a 100, está en 79.1, o sea, está menor. O sea que estos glóbulos rojos son pequeños. Ahora miremos la concentración de hemoglobina corpuscular media, está en 29.6. Recordemos que es de 32 a 36, 29.6 está disminuido, es decir, que estos glóbulos rojos estaban hipocrómicos. Y el RW en 18.7, es decir, que está mayor a 14.5, acordémonos aquí de 11 a 14.5, está en 18, es decir, que está la población heterogénea. Entonces, la idea es que siempre tengan todos estos conceptos claros y así ya para quinto se les va facilitando un poquito más las cosas y para séptimo también. Entonces, esas son cosas que tienen que tratar de aprendérselas o comprenderlas desde este semestre. No sé si tengan alguna duda con respecto a la explicación. ¿Todo claro? No se me estén durmiendo. Sí, profe. Bueno, listo. Están todos hoy juiciosos. Gracias. Gracias. Listo. Entonces vamos a empezar un poquito a hablar hoy de leucocitos. Listo. Vamos a empezar a hablar de la línea blanca como tal. Vamos a ver todo este poquito, de a poquitos. Vamos a ver qué son, vamos a repasar la granulopoyesis, a mirar qué es eso de quimiotaxis, la función de cada uno de los neutrófilos, las alteraciones patológicas que se pueden ver en la granulación, función de los eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos. Y la próxima clase vemos son las patologías benignas, o sea, cómo se interpretan el cuadro hemático, todas las alteraciones de esta clase. Hoy vamos a ver la generalidad y dentro de 8 días, como tal, lo que tenga que ver con el cuadro hemático. Entonces, ¿qué son los leucocitos o glóbulos blancos? Son nuestras defensas como tal. Entonces, la traducción en castellano para cuando tenemos nuestros familiares o llega un paciente y no sabe qué son leucocitos, pues nosotros les decimos, esas son sus defensas. Entonces, cuando nos dicen tiene bajas las defensas o altas las defensas, es simplemente porque vieron el valor de referencia de los leucocitos totales y dieron más bajitas del valor de referencia. Ahí es cuando nosotros le decimos a un paciente, sus defensas están bajitas. No es solo por mirar neutros, linfos, eso, sino en la totalidad de los leucocitos.
¿Listo? Estas células, a diferencia de lo que vimos en los glóbulos rojos, que son sin núcleo, no tienen orgánulos, etcétera, todos los leucocitos sí tienen todo lo que vimos en primer semestre, que era toda la parte de membrana, el aparato de Golgi, retículo, núcleo, algunos nucleolos, mitocondrias. Los leucocitos están completos, como una célula normal. Si repasamos un poquito la granulopoyesis, entonces vamos a fijarnos en lo siguiente. Primero, es un blasto que no se identifica o no se diferencia de otros blastos de otras líneas. Después continuaría el promielocito, después el mielocito, que ahorita vamos a repasar, que con ustedes me faltó mucho repasar esta parte, metamielocito, después el callado y después el neutrófilo. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando un paciente está enfermo y necesita protegerse contra algo y ya no le alcanzan las células maduras, que estas de abajo son las que vemos en el extendido de sangre periférica, entonces empieza a sacar las inmaduras. Entonces, en esos pacientes empezamos a ver callados, metamielocitos, mielocitos o incluso hasta promielocitos. Entonces, entre más grave esté el paciente y más crónico sea, porque recordemos que la hematopoiesis como tal se demora como una semana, entonces el paciente va a empezar a sacar más células inmaduras. Esa es nuestra pista de que primero es crónico y que el paciente cada vez está más mal porque no le sirven, no le alcanzan las normales y le ha tocado sacar también células anormales, o anormales no, sino inmaduras, perdón. Listo. Las características de un blasto es una célula muy grande. Acostúmbrense siempre a comparar con los glóbulos rojos. Están alrededor. Miren que un globulito rojo está acá y miren la célula, el tamaño tan gigante. Son casi como 6 glóbulos rojos lo que le cabe por dentro a esta célula. Normalmente son células muy grandes, tienen poquito citoplasma y un núcleo grandísimo que ocupa casi toda la célula. Y usualmente vemos los bordes así como de un azul o un morado más intenso, los bordes. Este es un blasto de otra línea, pero también si comparamos con los glóbulos rojos, son células gigantescas. Este también es un blasto. Comparen siempre con los glóbulos rojos y se dan cuenta del tamaño real de la célula. Entonces, poquito citoplasma, núcleo muy grande, ocupando casi toda la célula. Estos son diferentes blastos. Para diferenciarlos de pronto de la línea de los eritrocitos es porque tienen el núcleo con los parchecitos blancos y oscuros. Acuérdense la eucromatina, heterocromatina que les alcancé a comentar alguna vez. Es simplemente para que sepan más o menos cuál es la idea de los blastos. Ahora, después del blasto, le sigue el promielocito. ¿Cómo nos damos cuenta que un paciente tiene un promielocito? Porque el promielocito siempre es casi igual de grande al blasto, o sea, es una célula grandísima. Tiene siempre, acuérdense, siempre tiene el citoplasma azul oscuro y siempre tiene gránulos que son gránulos primarios, que los vemos como o con color morado oscuro, rojos o negros, dependiendo de la coloración que utilicemos. Entonces, siempre es una célula muy grande, un núcleo grande y granulación. Esos son los promielocitos. Listo, y no le tenemos tampoco linaje. Nosotros no sabemos si va a ser un neutrófilo, si va a ser un basófilo o va a ser un eosinófilo. No sabemos. Mientras que sean blastos o promielocitos, ni idea qué célula será cuando madure más. Pero sí es importante identificarlas. A partir de mielocito es que sabemos de pronto qué va a ser cuando grande. Entonces, el mielocito, ¿cómo lo identificamos?
El mielocito es una célula, pero ya no tan gigantesca como la que vimos. Si lo comparáramos con un glóbulo rojo, más o menos son 4 glóbulos rojos, 5. Ahorita se los muestro. El mielocito puede tener el núcleo central o excéntrico, a un ladito. Ese mielocito, entonces, es este que tenemos acá. Lo otro es que siempre el núcleo debe ocupar el 50% de la célula. Lo que pasa es que cuando está excéntrico nos damos más fácil cuenta el tamaño que cuando está central. Pero entonces aquí, si nos damos cuenta, ocupa la mitad de la célula. Aquí en el promielocito es más grande que la mitad. Aquí tiene que ya empezar a virar el color del citoplasma a rosado. Entonces, estos dos ejemplos los pongo acá para que vean cómo empezamos a decir o a definir si es lo uno o es lo otro. Porque en los atlas nos muestran bonito el promielocito, mielocito callado, pero en la vida real nosotros en el microscopio vamos a ver el proceso completo. Entonces vamos a ver células en las que hay veces uno no sabe si es lo uno o es lo otro porque están en un estado intermedio, como esta célula. Entonces, esta ya está ocupando el núcleo, la mitad, entonces ya es mielocito. ¿Por qué también ya es mielocito? Porque ya el citoplasma se está poniendo rosado y no está ya azul como este. Ya se está poniendo rosado. Y a pesar de que tenga todavía una que otra granulación, nosotros siempre es que tenemos que decidir, o sea, ya tiene menos que acá, decidir el nombre dependiendo del el estadio más maduro. O sea, aquí ya está la mitad, ya está rosado y tiene poquitos gránulos, o sea que ya es un mielocito, ¿de acuerdo? Lo usual de los mielocitos es que los veamos de este tono, ya rosaditos o un moradito claro el citoplasma. Entonces, por eso también ustedes en los atlas, en algunos atlas les va a decir que el citoplasma es rosado y en otros morado claro o azul, pero es porque lo pueden ver de cualquiera de las dos. Puede ser bicromático el citoplasma de los mielocitos, núcleo central o excéntrico como en este caso. Pueden variar los tamaños, pero lo más usual es lo que les digo, que si comparan con el glóbulo rojo, más o menos 4 o 5 glóbulos rojos. Y aquí, a partir de mielocito, eso sí es importante, a partir de mielocito, todo esto son gránulos secundarios, siempre ténganlo presente, todo esto son gránulos secundarios. El único que maneja granulación primaria normalmente es el promielocito y el blasto no tiene gránulos. Entonces eso es lo que también les ayuda a diferenciar entre blasto y promielocito. Son grandes, núcleo grande, pero si tiene ya granulación es promielocito. Listo. Ahora miremos el que le sigue. Sería el metamielocito. El metamielocito, ya si ustedes ven el núcleo, si sea con una pequeña hendidura, ya es metamielocito. Aquí es redondo u ovalado el núcleo. Aquí ya tiene una hendidura. Entonces vamos a ver metamielocitos. Aquí miren, hay un metamielocito, ya tiene una hendidura. Entonces, a pesar de que miren, tiene un poquito azul, tiene granulación, el núcleo siempre nos va a dar pista también qué clase de célula tenemos. Entonces, se ven así, con el riñoncito, como un riñoncito. Se puede ver el núcleo como un gajito de mandarina, como un Pac-Man, o simplemente yo a veces digo como una C gorda. Ya, ese es el metamielocito. Lo pueden ver también según la coloración de un tono ya rosado o un tono moradito claro. Y el núcleo pues es o la mitad o más pequeño de la mitad de la célula. Después del metamielocito seguimos con la banda o callado. Lo podemos llamar de cualquiera de las dos formas. Ya esta es una C delgadita, el núcleo. Aquí vemos ejemplos de callados. Entonces está una C más delgadita, una C bien delgadita. Esos son los callados. Y es una C completica. Ya ahorita les comento otra cosa. Entonces, estos callados, lo usual es que ya los vean de tono rosado el citoplasma.
pero no falta que lo lleguen a ver todavía también de un color moradito claro. Importante el núcleo, fijarse en el núcleo siempre. Cuando llamamos segmentado o neutrófilo, normalmente los segmentados son todos los que tienen núcleos con divisiones. A eso se les llama segmentados, o sea, tendríamos como segmentados todos estos, neutrófilo, basófilo, sinófilo, pero usualmente el que más es segmentado es el neutrófilo. Entonces, los segmentados, como es el caso del neutrófilo, cuando ya lo llamamos neutrófilo maduro, cuando ya no es una C delgada, sino que tenemos una división. Acá, así sea una pequeña división del núcleo, ya es una célula madura. Aquí por lo menos está como en S, pero aquí ya tiene una pequeña división. Ya aquí no podemos decir que es un callado, sino que es un neutrófilo ya maduro. Y tenemos que tener cuidado con los monocitos porque a veces se confunden con los metamielocitos. Siempre recordemos que toda esta línea que estamos viendo son granulocitos. O sea, siempre vamos a ver granulación en el citoplasma. Aquí vemos granulaciones, granulaciones. En un monocito tendemos a ver el citoplasma lisito, lisito y casi no se le ven granulaciones. Y lo usual es que un monocito tenga vacuolas. ¿Por qué les digo? Porque a veces el núcleo toma forma también haciendo una C gorda y lo confunden con un metamielocito. Entonces tienen que guiarse de esas cositas. Primero, si hay granulación. Segundo, un monocito realmente casi siempre es de un tono azul o morado claro. No es rosado, nunca lo van a ver rosado, a no ser que la coloración esté horrible. Pero lo usual es que no es rosada. Y las vacuolas, ya con las vacuolas, pues se dan cuenta que es un monocito, ahí ya no hay pierde. Entre las que les dije, estas, mielocito, metamielocito, que ya tiene hendidura, callado o banda, que es la C, y neutrófilo segmentado, entonces, ¿qué puede ser esta célula? Alguien que me diga por ahí. Un mielocito. Metamielocito. Mielocito, ese está dudoso, es verdad, pero no tiene la curvatura realmente marcada, entonces es mielocito todavía. Uh-huh. Acá estas tres, ¿qué creen que es? Es la misma célula. Descartamos promielocito porque tendría que tener gránulos muy notorios. No tiene gránulos notorios. Entonces le sería la siguiente, que son mielocitos. Varían el tamaño, como les comenté, pero uno mira hacia el núcleo para guiarse también. Este que ya tiene una hendidura, metamielocito, este sí es más notorio. Estos que son una C delgada, callados. Estos dos que serían, mielocito. sí, mielocitos. Este, está la coloración feita, eso sí les admito. Pero ¿qué podría ser este? Promiloblasto. Promielocito. No, no le pongas el término blasto. Promielocito. Blasto es cuando ya hablamos de la más inmadura. Promielocito, para que te acostumbres. Que a veces sí tienden a confundirse con el nombre. Este es un blasto. ¿Este qué puede ser? Mielocito. Sí. Este y este son metamielocitos. Este
Promielocito. Este está entre las dos maduraciones, pero te acepto el promielocito. Se le ve la granulación notoria. Listo. Este está borrosito, pero si miramos el núcleo, sería un mielocito, está ovalado excéntrico, sino que, ¿cómo nos damos cuenta ya que va a ser cuando grande? Como digo yo, ya tiene granulación naranja, que sería de los eosinófilos. Entonces, este es un mielocito eosinófilo. Es la única manera para aclarar el segundo nombre. Nosotros siempre, en médicos, si decimos metamielocito, callado, mielocito, él asume que es de los neutrófilos. Pero ya, si vemos que es de otro linaje, le aclaramos, mielocito eosinófilo. ¿Este qué es? Callado. Sí, este, Metamielocito. sí, perfecto. Este también está borrosito. Este sería un metamielocito, pero lo que les digo, en este sentido, por la granulación, sabemos que va a ser eosinófilo. Entonces, metamielocito, eosinófilo. Este, ¿qué es? ¿Qué Mielocito. creen? Mielocito. Mielocito. Bien. Y este, Promielocito. sí, señor. Exacto. Listo. Entonces, usualmente al médico los basófilos no los vamos a diferenciar, no se va por la granulación tan gruesa, no vamos a darnos cuenta qué maduración es. Entonces, tener presente que siempre al médico le reportamos es basófilo, así veamos este, que usualmente no se ven los núcleos, pero si los llegáramos a ver, al médico le reportamos simplemente que vimos basófilos. En el caso de eosinófilos, al médico también realmente le interesa saber qué tanto linaje de eosinófilos hay. Si fueran muchos eosinófilos con toda la maduración, pues lo podemos dividir. Le decimos metamielocito eosinófilo, mielocito eosinófilo, callado eosinófilo, pero en general no son muchos. Entonces, simplemente así veamos un mielocito, un metamielocito, un callado, todo, desde que veamos que la granulación es de eosinófilo, pues le decimos que son eosinófilos, pare de contar. Con lo que más nos complicamos es con los neutrófilos, y en médicos sí, normalmente le reportamos más claramente si es mielocito, metamielocito, callado, o ya está maduro, el neutrófilo. Listo, para que lo tengamos presente. Desde mielocito hacia arriba, o sea, blasto, promielocito, mielocito, hacen mitosis. Ya a partir de metamielocito y callado neutrófilo ya no hacen mitosis, no se multiplican más. En mielocitos, promielocitos y blastos es donde podemos ver nucleolos. Y los nucleolos, acordémonos que quiere decir que la célula está activa. Los nucleolos, ya les muestro cuáles son. Por aquí había una célula. Los nucleolos no son espacios blancos en el núcleo como a veces nosotros creemos, sino son como circulitos que se forman en el núcleo de la célula, pero son del mismo tono del núcleo. Esos son los nucleolos. Aquí hay uno gigantesco, por aquí hay uno chiquito, no sé si los alcanzan a distinguir. Aquí hay otro. Por aquí hay otro. Voy a mirar si por aquí hay más células. Con nucleolos, aquí no. No se ven bien. Aquí hay un nucleolo. Aquí hay otro. Entonces, para que nos tengamos presente que no son huecos, sino son circulitos del mismo tono del núcleo. Los nucleolos. Este no se sabe si son nucleolos o son artefactos.
porque está muy hueco y eso no es usual. Listo. Entonces, para que por favor repasen esos, cosa de que a la próxima si les pongo un miel o un meta o algo, lo sepan identificar qué célula es, ¿de acuerdo? Listo. Todas esas células hacen un proceso que se llama quimiotaxis. Todos los leucocitos que veamos hoy hacen quimiotaxis. ¿Qué es quimiotaxis? Quimiotaxis es el proceso que hacen los leucocitos para cuando se necesita acudir como tal a ayuda para defender el cuerpo, entonces se adhieren a la pared vascular, atraviesan la pared vascular y van hasta donde lo necesiten para atacar. Entonces, para que sepan que todas las células que vamos a ver producen quimiotaxis, pero ya les voy cuando veamos ahorita neutrófilos les explico mejor en qué consiste la quimiotaxis. Entonces, vamos a hablar uno por uno de los leucocitos, neutrófilos, monocitos, los basófilos, eosinófilos, linfocitos. El neutrófilo, entonces, tiene todos los organelos, como les comenté. Lo usual del núcleo del neutrófilo es que sean o 3 segmentos o 4 segmentos. Eso es lo normal en un neutrófilo. Y su función principal es protegernos contra infecciones específicamente bacterianas. Lo que más tenemos son neutrófilos en nuestro valor de referencia normal. Pero si están más aumentados de lo usual, pues es porque tenemos infecciones bacterianas. ¿Cómo hace todo ese proceso? Entonces, ahí va la explicación de la quimiotaxis. Entonces, básicamente quimiotaxis es el término de movilidad o locomoción. ¿Qué hace la célula para moverse y poder ir y atacar a donde se necesita? Entonces, esa quimiotaxis tiene varias fases. Las vamos a ver ahorita una por una. Sería la opsonización, o sea, la movilización hacia donde se necesita. Opsonización, que es que se cubre como la bacteria o la agente que necesitamos que ataque la célula, se cubre con anticuerpos y células que ayudan a que se las coman. Fagocitosis, que es como tal el proceso de digestión o de comerse la célula. Aquí me escriben, me preocupa que sean ustedes. No, está bien. Desgranulación, que es las vacuolas que se formen alrededor, empiezan a degradar lo que contienen los gránulos secundarios de las células. Excreción, o sea, botar lo que sobró de lo que ya se comió. Y todo esto es casi que el mismo proceso de inflamación. Entonces vamos a ver un poquito más detallado. Lo ideal es que estas células deben tener como mínimo selectinas e integrinas que se pegan a la pared vascular. Entonces, cuando hay una infección, hay una alarma, se activan y están disponibles selectinas e integrinas de la pared vascular del paciente, hace que esta célula, el neutrófilo, se una a la pared vascular, se pegue aún más, o sea, normalmente van circulando. Entonces, apenas pasa algo y ven esa integrina, esa selectina, van parando, se van pegando a la pared. Después hacen algo que se llama diapédesis, que es atravesar la membrana vascular y pasar al tejido donde se necesita para ir a atacar la célula. Aquí están un poquito más claros los pasos. Entonces está rodamiento. No es para que se me aprendan los pasos porque tampoco es lo que les voy a preguntar. No es la idea, pero que sepan en qué consiste. Primero está rodando el neutrófilo, después se activa cuando ve las señales que serían las selectinas integrinas. Se detiene y se une a la pared vascular, después migra a través de la pared vascular, que es lo que se llama diapédesis. Y todo esto
Después, aquí está nuevamente, les dice gracias a las selectinas, a otras que se llaman ICAM, otras moléculas que también hacen que se ayude a pegar como tal esta célula. Entonces, gracias a selectina, integrina y las ICAM, es que el neutrófilo o el leucocito se une a la membrana para poder atravesar y ir a al tejido donde se necesita. Entonces, circulando, todos los leucocitos normalmente no duran más de unas horas. Casi siempre circulan por ahí unas 8 o 10 horas y siempre pasan a tejido a ir buscando a ver qué hay por ahí para defender al cuerpo. Después sigue la opsonización. ¿Opsonización qué es? Que el cuerpo produce anticuerpos contra la bacteria que hay por ahí. Se le unen esos anticuerpos para facilitar que el neutrófilo se agarre a esa bacteria, la rodee y se la empiece a comer. Entonces, esa sería la opsonización, que la ven mucho más claro en inmunología, pero tiene que ver con nosotros también en hematología. La fagocitosis, entonces ya hay una opsonización, o sea, es como ponerle algo rico o algo que facilite que el neutrófilo se coma la bacteria. Aquí está ya empezando a fagocitar, forman vacuolas, fagocitan, es decir, se comen la bacteria. Y gracias aquí tenemos, digamos, ya la bacteria. Aquí entró la bacteria, aquí la fagocitaron. Cuando se fagocita, entonces acordémonos que están los gránulos primarios, los gránulos secundarios, dependiendo de la célula. Entonces, eso es lo que hace la célula. A esta bacteria que fagocitó, se le pega una de esas granulaciones, degrada lo que tiene por dentro de esas granulaciones, que ahorita vemos un poquito más en qué consiste ese contenido de los gránulos, lo une la vacuola con la bacteria con la granulación, para que todas esas bacterias se rompan, se dañen, mueran, etc. Y ya después bota los residuos, ya que comió la bacteria. Cuando vean ya la parte de microbiología, todo eso se van a dar cuenta que hay bacterias muy inteligentes que ya saben cómo evadir todo esto, camuflarse y métodos que hacen para evitar metabolismo normal del cuerpo. Aquí está nuevamente, nos muestran la degranulación, cuando se une como tal, cuando fagocita junto con los gránulos para ayudar a eliminar la bacteria. Más o menos nos explican qué mecanismos se pueden utilizar, dependientes de oxígeno, independientes de oxígeno, mecanismos dependientes de nitrógeno, pero no es para que se lo aprendan tampoco, que sepan más o menos cuál es el proceso. Y la exocitosis como tal, pues es como tal ya botar lo que quedó de la bacteria. Y eso pues se elimina también en el cuerpo. Entonces vamos a darnos cuenta que si nosotros buscamos como tal quimiotaxis, vamos a encontrar todo este proceso. Pero se van a dar cuenta si leen libros, si miran otros textos o en internet, que es el mismo proceso de la inflamación en un paciente. Entonces ocurre lo mismo. Marginación, ¿te acuerdan del pool, cuando les hablaba de pool marginal, que las células mantenían pegaditas a la pared vascular como reserva? De ahí viene el término de pool marginal. Es una marginación, se va uniendo a las paredes, se adhiere, migra por diapédesis, hace quimiotaxis, movimiento, hace fagocitosis y liberación de productos. Es el mismo proceso que ocurre para la inflamación de un paciente, sino que en la inflamación ya juegan muchos más procesos que los ven más completos en inmunología, muchas más interleuquinas, más procesos complejos para la inflamación, aparte de las células que son las que estamos viendo ahorita. También podemos ver que es el mismo proceso de
yo aquí lo tenía, inflamación, el mismo proceso de fagocitosis. Si ustedes miran proceso de fagocitosis, es lo mismo, todo este mismo proceso dentro de la célula como tal. Listo. Aquí lo que estamos mostrando simplemente un muñequito de célula inflamada, es porque se pueden acumular tóxicos de lo que está eliminando y por eso se empieza a inflamar también, a comparación de una célula sana. Voy a mostrarles, pero vengan, miro si sí me quedó el video acá, para mostrarles un video cortico de la inflamación. Y para que se den cuenta lo importante que es y si llegan a funcionar bien esa adhesión y hacer esa diapédesis y pasar a otras células, eso también es un mecanismo que pueden usar las células tumorales para diseminarse a otros órganos. Espérenme a ver si lo logré conseguir. Creo que sí. Sí, les conseguí. Espérenme entonces. Espérenme porque el coordinó el mío. Listo. Las infecciones atraen leucocitos que producen como respuesta a la inflamación. Se estimula a los leucocitos para que crucen la capa endotelial que recubre las venas más pequeñas, las vénulas. El endotelio es un tejido que recubre la zona interna de todos los vasos sanguíneos. Una vez dentro del tejido, los leucocitos se mueven hacia los microorganismos invasores y como respuesta a señales químicas, fagocitan a los mismos. La inflamación se enfoca en 3 tipos de moléculas para adhesión celular: las selectinas, las integrinas, las proteínas de la superfamilia de inmunoglobinas. Los anticuerpos, también conocidos como inmunoglobinas IG, son glucoproteínas del tipo gamma globulina. Pueden encontrarse de forma soluble en la sangre o otros fluidos corporales de los vertebrados, disponiendo de una forma idéntica que actúa como receptor de los linfocitos B, y son empleados por el sistema inmunitario para identificar y neutralizar elementos extraños, tales como bacterias o virus. ¿Cómo confluyen los leucocitos en los sitios de inflamación? ¿Por qué son capaces de detener su flujo en la corriente sanguínea y adherirse a las paredes vasculares? ¿Y cómo penetran las paredes de los vasos? Estos son algunos de los fenómenos que ocurren durante la inflamación. Primero, la inflamación comienza cuando las paredes de las vénulas se dilatan. Este proceso se llama vasodilatación y ocurre como respuesta a señales químicas del tejido dañado cercano que envían los macrófagos. En la vasodilatación, las células endoteliales que recubren estas vénulas se vuelven más adhesivas para los neutrófilos circulantes, un tipo de leucocito fagocítico que lleva a cabo un ataque rápido e inespecífico a los patógenos invasores. Este cambio en la adhesión lo media una presentación transitoria de las selectinas P y E en las superficies de las células endoteliales activadas en el área dañada. Luego, cuando las glucoproteínas de los neutrófilos encuentran las selectinas, forman adhesiones transitorias que reducen de manera drástica su movimiento por el vaso. A esta etapa se le llama rodamiento, ya que puede verse cómo los neutrófilos ruedan con lentitud sobre la pared vascular. Cuando los neutrófilos interactúan con el endotelio inflamado de las vénulas,
Hay una interacción entre las moléculas de la superficie de ambas células. En la superficie de las endoteliales se encuentra un fosfolípido llamado factor de activación plaquetaria, y este se une con un receptor en la superficie del neutrófilo. Emite una señal que induce al neutrófilo a intensificar la actividad de unión de ciertas integrinas. Las integrinas activadoras se unen con gran afinidad a las moléculas de la superfamilia de inmunoglobulinas IGSF, como las ICAM y las BCAM, en la superficie de las células endoteliales. Esto es lo que hace que los neutrófilos detengan su rodamiento y se adhieran con firmeza a la pared de los vasos. Por último, los neutrófilos finalmente unidos cambian de forma y pasan entre las células endoteliales adyacentes para entrar al tejido dañado. Este proceso se conoce como diapédesis. Podemos decir que las integrinas son imprescindibles en el proceso inflamatorio, ya que son las que le dan a los leucocitos la capacidad de adherirse a los vasos, y sin estas no ocurriría la inflamación. El cáncer es una enfermedad en la que las células escapan de los mecanismos normales de control del crecimiento del cuerpo y se proliferan sin regulación. La mayor parte de las tumoraciones malignas generan células capaces de salir del tumor primario y entrar en la corriente sanguínea o conductos linfáticos, lo que inicia el crecimiento de tumores secundarios en otras partes del cuerpo. A la diseminación de un tumor dentro del cuerpo se le llama metástasis, y es la razón por la que el cáncer es una anomalía devastadora. Se cree que las células metastásicas poseen propiedades especiales en la superficie celular que no comparten con la mayor parte de las otras células del tumor. Algunas de estas propiedades son: las células metastásicas deben ser menos adherentes que las demás para poder liberarse de la masa tumoral. También estas deben ser capaces de penetrar muchas barreras, como las matrices extracelulares del tejido conjuntivo circundante, o las membranas basales subyacentes al epitelio que recubren los vasos sanguíneos que las transportan a sitios distantes. También deben ser capaces de invadir tejidos normales para formar colonias secundarias. Los mecanismos que utilizan las células cancerígenas para atravesar la matriz extracelular no se han determinado con exactitud aún. Se cree que este movimiento a través de las membranas basales se logra por enzimas que digieren la matriz extracelular, en especial las metaloproteinasas. Presume que estas enzimas degradan las proteínas y proteoglucanos que prohíben la migración de las células cancerosas. Además, la división de algunas proteínas en la matriz extracelular, debido a las metaloproteinasas, produce fragmentos proteínicos que actúan como estimuladores de las células cancerosas en su crecimiento y carácter. Los cambios en cantidad y tipos de varias moléculas de adhesión que producen una disminución de las células para adherirse a otras células o a las matrices extracelulares promueven la metástasis. Una molécula de adhesión específica es la caderina E. Esta está íntimamente relacionada con la posibilidad de metástasis. La pérdida de esta proteína en las células epiteliales durante algunos fenómenos del desarrollo embrionario se relaciona con la conversión de las células a un fenotipo menos adhesivo y más móvil. Ocurre una transición epitelial mesenquimatosa muy parecida durante el crecimiento y el desarrollo de un tumor, conforme las células cancerígenas se separan de la masa tumoral primaria e invaden el tejido normal adyacente. Un paso importante en el proceso de la metástasis. Investigadores confirman que estas células malignas tienen concentraciones bajas de caderina E, y mientras menor sea el nivel de expresión de caderina E, mayor el potencial metastásico de la célula. Se cree que la presencia de caderina E suprime la dispersión de las células neoplásicas a sitios distantes. También es posible que ésta inhiba las vías de señalización celular que conducen a una invasión de tejido y metástasis. Es evidente que la caderina E juega un papel importante en la capacidad de desprendimiento de las células cancerígenas y la propagación de los tumores. ¿Listo? Listo. Seguimos por acá.
Listo, entonces vamos a ver que la granulación como tal de las células, ¿cuál es? De los leucocitos. Si tenemos en los leucocitos gránulos primarios o azurófilos, lo que más van a tener estos gránulos es peroxidasa. Tiene muchas más cosas, ¿no? Hidrolasas ácidas, lisocimas, mucopolisacáridos, bueno. Pero lo que más ayuda a que estos gránulos azurófilos sean microbicidas es la catepsina G, elastasa, proteínas A3 y azurosidina. Entonces, tampoco les pido que se me la aprendan todo esto, sino que sepan que son microbicidas las sustancias que están por dentro de estos gránulos, que son los que les comento se unen cuando fagocita la bacteria y actúan todas estas sustancias para matar al microorganismo. Si son gránulos secundarios, entonces tienen fosfatasa alcalina, fosfatasa ácida, lactoferrina, gelatinasa, peroxidasa, negativos. Tienen, pero salen negativos a las pruebas, mejor dicho. Entonces, los gránulos secundarios no son tan efectivos como los gránulos primarios. Acordémonos que la que más tiene gránulos primarios es el promielocito, pero ya les muestro una cosita importante. Entonces, las alteraciones patológicas de los granulocitos, ¿qué sería? Guía clínica. Entonces, resulta que nosotros ya vimos los neutrófilos, ¿cierto? Pero resulta que dependiendo si tienen mucha granulación, empieza a volverse oscura, se empiezan a volver gránulos primarios, gránulos azurófilos. Y es precisamente cuando vemos neutrófilos con estas características, con granulación, eso se llama granulación tóxica, ahorita se las muestro. Es porque realmente el paciente, aparte de que se están aumentando los neutrófilos, porque una tiene una infección bacteriana, si miramos la lámina y vemos los neutrófilos con granulación muy oscura, es porque se están volviendo gránulos azurófilos, gránulos primarios, para atacar mejor a las bacterias. Entonces, esto es una guía también si lo vemos en el laboratorio. Y también es algo patológico donde llegáramos a darnos cuenta que el paciente tiene muchas infecciones a cada rato y ese neutrófilo no tiene granulación, por lo contrario, o sea, no se va a poder defender el paciente. Esto también es patológico. La granulación tóxica o gránulos tóxicos, que serían los mismos granulación primaria o gránulos azurófilos, aparecerían entonces en pacientes donde tienen una infección bacteriana muy evidente. Entonces, para que lo sepan, esto se llama granulación tóxica. Entonces, si vemos una lámina, reportamos tantos neutrófilos, tantas cosas, y vemos esto, también debemos reportar al médico que estamos viendo granulación tóxica, lo que está evidenciando y confirmando que el paciente sí tiene una infección bacteriana. Existen también algo que se llaman cuerpos de Dol. Estos cuerpos de Dol se ven como zonas grisecitas aquí. No sé si alcanzan a darse en cuenta. Zonas grisecitas o azulitas claras en el citoplasma. Son como manchitas o pequeñas como estas o grandecitas como esta. Cuando vemos esos cuerpos de Dol, así se llaman, ¿eso qué es? Es restos de retículo endoplásmico, es decir, que la célula salió un poquito más inmadura de lo que debería para atacar. Y esto nos ayuda también a defendernos y a demostrarle al médico que si vemos estos cuerpos de Dol es porque hay una mayor defecto en la producción, están saliendo un poquito más inmaduros, pero es para defendernos de una inflamación o una infección como tal. Entonces, ¿qué cosas se podrían ver en los neutrófilos si hay una infección realmente? Entonces, la granulación tóxica y los cuerpos de Dol. Hay patologías que no pido que se las aprendan estas, sino que sepan que existen.
que ya es por alteraciones mucho más complejas. Los llamados cuerpos de Auer son palos, literal, o bastones de Auer, también los encuentran con ese nombre. Aquí dice bastones de Auer. Son palitos que ustedes encuentran en el citoplasma, palitos oscuros. Esos bastones es los mismos gránulos primarios, pero que son tantos gránulos que forman cristales en forma de palito. Pero no se ven sino únicamente en leucemias. Entonces hay que tener pilas si llegamos a ver esos bastones de Auer. Esto sí es en pacientes, lo que les dije, pacientes simplemente que vemos que hay evidencia de infección bacteriana. Pero ya los otros que estamos viendo ya son más cositas serias, que serían los cuerpos de Auer. Esta es otra patología que ya es genética. Esta no es genética, aunque sí, las leucemias son alteraciones genéticas realmente, pero no de nacimiento. Que son los cuerpos de Auer y son de una especie únicamente de leucemias, que son mieloides, que después las verán, pero que sepan que se ven en leucemias. Hay alteraciones genéticas que se llaman, digamos, síndrome de Chediak y Hashi. Son niños que desde nacimiento ya tienen alteraciones en los gránulos. Se pueden ver gránulos muy grandes en los linfos, eosinófilos, monocitos, neutrófilos, en cualquiera. Y estos niños normalmente tienen albinismo, tanto del cabello como ocular. Entonces, que sepamos que existen estas patologías genéticas. Existe otra que se llama anomalía Alder-Reygi, que también son un montón de granulaciones que vemos en varias células, monos, linfos, neutros. Son agrupaciones como tal de gránulos azurófilos y son en pacientes que genéticamente ya nacen con alteraciones de mucopolisacáridos. Anomalía de May-Heglin, son alteraciones genéticas también, donde vamos a ver es también tanto alteración de plaquetas como muchos cuerpos de Dol. Entonces, aquí es desde el nacimiento. No es solo porque vemos los cuerpos de Dol, que ya vimos que son para infecciones bacterianas, sino que en este caso esta anomalía es desde nacimiento y aparte de los cuerpos de Dol, tienen plaquetas gigantes. No son punticos como les he mostrado, son estas cosas gigantescas, las plaquetas. Entonces, que sepan que existen esas patologías, o sea, no les voy a preguntar esas patologías. Cuando tengamos examen de esta parte, ¿dentro de 8 días tenemos quiz? No, creo que no. Ay, sí, tenemos quiz dentro de 8 días, chicos, para que lo tengan presente. Les voy a preguntar es cositas básicas, no que se me aprendan todos los nombres de esas patologías, pero que sepan que existen. Esta sí es importante, la de Pelger-Wet, una anomalía de Pelger-Wet, es por hiposegmentación de los neutrófilos, o sea, ya no vamos a ver neutrófilos que tienen los 3 o 4 núcleos, sino vamos a ver que tienen 1 o 2 núcleos nada más estos neutrófilos. Entonces acordémonos que esa es la anomalía de Pelger-Wet. Es por alteración genética o se pueden ver en una clase de leucemias también. La que sí de pronto nos empezamos a familiarizar más es con hipersegmentación. Entonces ya la parte, ya no son neutrófilos que tienen 3 o 4 núcleos, sino son ya más de 6 lóbulos. Aquí vemos un neutrófilo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como 11. Están demasiados lóbulos. Eso también es algo patológico. Pero ¿en dónde es donde más los vemos? En una anemia megaloblástica. ¿Se acuerdan la que tenía deficiencia de vitamina B12, ácido fólico? En esos pacientes, por lo que acordémonos que el ácido fólico, vitamina B12, ayuda a producción de ADN, se producen neutrófilos todos locos y por eso vamos a tener estos neutrófilos hipersegmentados. Y se dan síndromes displásicos, aquí escribí mal, me puse mal en desorden las letras, que son una clase de leucemias.
Al médico le podemos reportar que se vieron neutrófilos hipersegmentados, acuérdense que ya es más de 6 lóbulos, pero también tienen otros nombres científicos. Se llama macropolicito o pleocariocito esta célula. Pero al médico se lo podemos reportar como neutrófilo hipersegmentado y no hay problema. Simplemente que sepamos que sí tiene nombre científico esta célula. Y si, digamos, estamos frente a, como les comenté ahorita, en algunas leucemias se puede llegar a ver también esas alteraciones. Si sabemos que no es hereditaria, que no es de nacimiento, pero estamos viendo formas parecidas, o sea, estamos viendo neutrófilos con poquitos segmentos, o estamos viendo granulación rara, como esta, ¿sí? Pero no es los casos hereditarios. Entonces nosotros al médico lo que hacemos es reportarle la palabra pseudo. Entonces cuando la morfología es similar a la hereditaria, pero sabemos que no es una patología hereditaria, sino por otra causa, que pueden ser leucemias, entonces nosotros le antecedemos la palabra pseudo al médico. Entonces le podemos decir que estamos observando pseudo Pelger-Wet, pseudo Chiedi-Hashi, y es decir, estamos viendo lo mismo que se vería, pero no estamos diciendo que es la enfermedad hereditaria, para que se acuerden de ese término pseudo. Y si llegan a ver células así, que son un montón de bolitas de diferentes tamaños, hartas o poquitas bolitas, despegadas, no tienen ninguna unión una con otra, esas son las células en apoptosis, son leucocitos que ya murieron y esos no se cuentan ni se le reportan al médico, pero que sepan distinguirlas en caso que las lleguen a ver. Son células ya en apoptosis. Listo. La parte más densa era esta. Ya en la función de todos era parte de los neutrófilos, mirar la granulación, mirar qué tantos núcleos tiene, es importante. Función de eosinófilos, entonces, ¿cuál es la función? Los neutrófilos era protegernos contra bacterias. En los eosinófilos es protegernos contra infecciones parasitarias, principalmente helmínticas. O sea, no se aumentan los eosinófilos si tenemos, digamos, hemoparásitos. Esos no son helmintos. Los helmintos, ¿cuáles son? Los que son gusanos, se vuelven gusanos, tenemos huevos, larvas, que se ven normalmente en los coprológicos, en la materia fecal. Cuando tenemos esta clase de parásitos es que se nos van a aumentar los eosinófilos. ¿Listo? Los eosinófilos usualmente tienen una granulación gruesa, no son punticos, son como gránulos, como círculos muy pequeñitos, usualmente en coloración bien hecha son de color naranja. Y el eosinófilo siempre, el maduro, tiene 2 núcleos nomás, que están unidos por un hilito de cromatina. Entonces sería normal ver eosinófilos, pero con más de 2 núcleos. Recuerden que podemos ver la maduración. Y también sería normal ver mucha granulación, un poquito de granulación, pero nos damos cuenta que es de eosinófilos. Todo eso uno va aprendiendo a identificar. En este caso, ¿cómo atacan? Pues como son parásitos tan grandes, el eosinófilo no puede fagocitarlo, como es el caso de los neutrófilos con las bacterias. En este caso, lo que pasa es que los eosinófilos, estos son los eosinófilos aparentemente en la imagen, lo que hacen es liberar todas las sustancias de sus gránulos secundarios, sobre el parásito para ayudar con todas esas sustancias tóxicas a eliminar los parásitos. Como les comenté, todos los leucocitos hacen el mismo proceso de quimiotaxis, el rolling, la diapédesis, todo esto. Esto mismo lo está haciendo aquí este eosinófilo para ir a atacar en donde están los parásitos. Entonces, cuando se activan los eosinófilos, se producen también interleuquinas y también
esa interleuquina a su vez ayuda a que se produzcan más eosinófilos o a que también ataque un anticuerpo que es el IgE. Entonces, importante, el eosinófilo nos ayuda a atacar alergenos y patógenos, sobre todo parásitos de tipo helmintos. El eosinófilo produce un montón de sustancias en sus gránulos. Todo esto lo producen los eosinófilos. Un montón de interleuquinas, un montón de sustancias fosfatasas que pues no es la idea uno aprendérselas, sino que sepamos que todas estas sustancias que activan y se producen también en el eosinófilo ayudan también a una respuesta alérgica. Aquí lo que más muestran es, digamos, la histaminasa. Entonces, ¿qué pasa? Si un paciente tiene parásitos, bueno, los eosinófilos van y lo atacan, intentan eliminar el parásito y vamos a tener aumento de eosinófilos. Si el paciente, por el contrario está teniendo contacto con alergenos o sustancias que le causan alergia, el eosinófilo empieza a eliminar también sus sustancias para intentar que el cuerpo reaccione y intente eliminar el alergeno y eliminarlo. Entonces, pero estas histaminas, por ejemplo, son las que nos producen las ganas de estornudar, la inflamación, todo cuando estamos frente a algo alérgico. Estos eosinófilos son lo que nos hacen que tengamos todas esas sintomatologías. Por eso, digamos, cuando hay medicamentos antigripales o algo, son antihistamínicos para evitar toda esa reacción alérgica, que es la que nos producen las sustancias que producen los eosinófilos. Si ya es demasiadas esas sustancias, demasiados esa histamina, demasiada producción de inmunoglobulinas E, puede hacer que el paciente tenga un shock anafiláctico. Entonces tiene una infección, está no controlada. ¿Qué significa shock anafiláctico? Ya tienes demasiadas histamina, demasiadas sustancias que le hacen que reaccione ante la alergia. Y esto hace que lo que les comenté, mejor dicho, que nos pongan los ojos llorosos, que se maltrate la garganta, que haga alteración en los pulmones, en la piel, que se inflamen, les hagan ronchas, mejor dicho. Todo eso que bota los eosinófilos hace que tengamos todos esos síntomas de alergias. Y si es demasiado, entonces ya el paciente se va a tornar piel fría, pálida, sudorosa, colapsa, tiene hipotensión, taquicardia, puede orinarse, defecar involuntariamente y hasta tener pérdida de la conciencia si hay demasiada reacción de estos eosinófilos. Entonces, por eso nosotros casi no tenemos eosinófilos, pero llegáramos a tener muchos, lo grave clínicamente para el paciente es por todas esas sustancias que tienen los gránulos de los eosinófilos. Eso es un shock anafiláctico, o sea, cuando el paciente ya se le bajó la tensión, piel fría, taquicardia, hasta pérdida de la conciencia. Eso es un shock anafiláctico por reacción a un alergeno. Normalmente es cuando ya ha tenido, digamos, segundo contacto con algo que le causa alergia. Ya cada vez que tenga más contacto con algo que le causa alergia, le produce más y peores síntomas. La función de los basófilos es muy similar a la de los eosinófilos, pero vimos que la de los eosinófilos, la principal son los parásitos y puede ayudar a la parte alérgica. En los basófilos, el puntual para función de los basófilos es esta, antígenos y alergenos. Entonces, toda esta granulación, esto es un basófilo. El basófilo, acordémonos que no vamos a ver posiblemente la maduración ni el núcleo, sino simplemente vemos gránulos de diferentes tamaños encima de la célula. Se ven como moritas, entre comillas. La función de esos basófilos es precisamente hacer todo lo que estábamos hablando ahorita también con los eosinófilos. Hay que tener presente que basófilo es el que vemos en sangre periférica.
Y hay una célula también con mucha granulación que se llama mastocito, que serían los que están presentes, pero en los tejidos. O sea, mastocitos no los vamos a ver en la sangre, para que lo tengan presente, pero tienen casi la misma función. Basófilo en sangre, mastocito en tejido, con toda esta granulación que tienen, hacen lo mismo que les acabo de comentar con los eosinófilos. Apenas tienen contacto con alergenos, empiezan a eliminar todos sus gránulos, todas las toxinas que tienen, y pueden producir un shock anafiláctico en un paciente. Entonces, usualmente producen el edema. La primera reacción de un shock anafiláctico es que la persona se empieza a inflamar en alguna parte del cuerpo y ya después empieza a tener poco a poco o de manera inmediata todo el resto de síntomas. Hasta causar broncoespasmos, se pueden ahogar, se pueden asfixiar y todo eso es el shock anafiláctico, que es lo que le pasa a una persona cuando es muy alérgica a algo. Entonces, que sepan, esa es la función de los basófilos, una parte de los eosinófilos. Atacar y producir sustancias para que el cuerpo intente eliminar o que el cuerpo tenga un aviso de que tiene una alergia. Pero, ¿qué manera, no? Porque por eso creo que es epinefrina, no me acuerdo, hay un medicamento que es el que tienen que aplicarse inmediatamente las personas que ya saben que sufren de este shock anafiláctico, mantenerlo a la mano, que tienen por picaduras de abejas o por otra clase de alergenos, pueden tener ese shock anafiláctico, se inyectan epinefrina, creo que se llama así, igual pues todo eso es dependiendo por el médico, lo que les recete, para evitar que tengan toda esta reacción. Hay personas que se han logrado salvar porque se dan cuenta que empezaron a tener reacción alérgica a algo a lo que no sabían que eran alérgicos y empiezan a tener reacción de inflamación y esto y no están fuera de casa. Lo primero que hay que acudir es a lo que les comenté, a medicamentos como de tipo para la gripa que tengan antihistamínicos para intentar disminuir un poquito la reacción mientras que llega el médico y lo atienden urgencias o lo atienden urgencias. Entonces, importante que sepan esto. Función de los monocitos, ya nos faltan 2 nomás. Entonces, los monocitos es como tal, patrullar todo el sistema de nosotros, todo el cuerpo. También hace fagocitosis y hace presentación de antígenos para los linfocitos T, para que empiece también toda la reacción inmune. Entonces, los monocitos son células grandes, tienen vacuolas usualmente, porque su función es fagocitar, por eso los vemos más fácil con vacuolas. Lo que más tienen son lisosimas en esas vacuolas, entonces ya sabemos que lo que hacen es fagocitar, es la función principal del monocito, pero es el que más está por ahí, por todo lado patrullando nuestro cuerpo para mirar qué hay de raro, porque no solo fagocita bacterias, sino cuerpos extraños, cosas extrañas que encuentren. Para los que tenían dudas, yo vi que tenían todavía dudas de si llamar monocito o macrófago a una célula. Monocito es el que nosotros vemos en sangre, que fagocita, etc. Y el macrófago ya es una célula muy, muy grande que solo se ve en los tejidos atacando y fagocitando como tal sustancias. Entonces aquí vemos casi que la comparación de tamaño. El monocito que viéramos en sangre periférica y cómo es realmente un macrófago. Entonces, por lo gigante, nunca va a migrar a sangre periférica y no lo vamos a ver en los extendidos de sangre periférica. Para que sepamos, viene de la misma parte y un monocito puede volverse macrófago, sí, pero nosotros no hablamos de macrófagos cuando estamos hablando de sangre periférica, ¿listo? Los macrófagos son solo en tejidos, para que tengan presente esa diferencia. Es lo mismo, miren aquí monocito, pasa diapédesis, macrófago elimina sustancias y ayuda a eliminar. Es lo mismo, la quimiotaxis, todo ese proceso, acuérdense que es para todos los leucocitos.
¿Qué pasa con los macrófagos? Que dependiendo del tejido en donde estén los macrófagos, adquieren nombres diferentes. Entonces resulta que cuando nos hablan del hígado y nos hablan de las células de Kupffer, son macrófagos del hígado, sino que adquieren este nombre. Cuando nos hablan de macrófagos alveolares, pues son macrófagos, pero es que están en los pulmones. Si nos hablan de células microgliales, son los mismos macrófagos, pero en el cerebro encéfalo, que adquieren este nombre. ¿Y cómo se llaman los macrófagos de la piel? Histiocitos o células de Langerhans. Entonces, dependiendo de la zona donde estén los macrófagos, pueden adquirir diferentes nombres estos macrófagos. Y todos tienen la misma función: atacar, fagocitar, defendernos de sustancias extrañas, cuerpos extraños, bacterias, etc. O sea, el monocito puede fagocitar todo: virus, bacterias, parásitos, todo lo que se le tope que vea raro, lo ataca. En cambio, neutrófilos es específico para bacterias, eosinófilos específicos para parásitos. Esto es lo mismo que ya vimos, el proceso para pasar a los tejidos, el proceso para fagocitar y presentación de antígenos. Entonces, aparte de que el macrófago se puede comer lo que sea raro, esas sustancias raras, los antígenos específicos, los muestra a los linfocitos para que se formen anticuerpos contra esto que se acaba de comer el macrófago. ¿Listo? Aquí el macrófago está presentando aquí un virus raro a este linfocito, que son los ayudadores, para que creen anticuerpos contra este virus que se acaba de comer el macrófago. Y por último, los linfocitos. Entonces, la función de los linfocitos, ¿cuál es? Proteger contra infecciones virales y ayuda en la respuesta inmune, o sea, ayuda a la producción de anticuerpos. Entonces, si se nos aumentan los linfocitos es porque tenemos virus. Este es un linfocito, es solamente una célula muy pequeña, es casi del mismo tamaño un glóbulo rojo y el núcleo también ocupa casi toda su célula, toda la célula. Eso es un linfocito. Saber que nos ayuda con toda la respuesta inmune, que es casi que nuestra respuesta innata, la natural, que hay diferentes clases, el T, las de la línea T, el de la línea B. Esto es la linfopoiesis, pero pues no la vamos a ver este semestre. Saber que en la médula ósea es donde se producen los linfocitos B son los que producen los anticuerpos. En el timo, los linfocitos T, que eso ya lo vimos un poquito antes. Cada uno tiene marcadores específicos que esto se lo aprenden es en séptimo, aquí no lo vamos a aprender. Saber que existen diferentes linfocitos T, que son los B, que producen anticuerpos, los helper o ayudadores o cooperadores, que son los que dicen, ay, mire, vi esto raro, produzcamos anticuerpos, y le avisa al B para que se forme anticuerpos. El NK, que son natural killer, o sea, asesinos por naturaleza. Entonces, estos ya están preparados para atacar y eliminar, y los citotóxicos también. Son diferentes clases de linfocitos, pero aquí está tan bonito también el linfocito B, que nos acordemos que ese es el anticuerpo. Aquí está un poquito de síntesis del macrófago, se come la bacteria o lo que sea, le presenta el antígeno al linfocito ayudador, este presenta ese antígeno al linfocito B y se producen anticuerpos. Y lo mismo el linfocito B también ayuda, se identifica algo raro, produce anticuerpos. Linfocitos también hacen lo mismo que les comenté, el rodamiento, señalización, diapédesis, adhesión, como tal, la quimiotaxis, sino que en este caso pueden encontrarlo con este término, transmigración.
Pero es lo mismo que ya les expliqué, pero en el caso de los linfocitos. Y saber entonces que el extendido de sangre periférica, nosotros solo reportamos linfocitos, o sea, solo vemos estas bolitas. Me devuelvo todo esto. Solo vemos esto y lo reportamos cuántos vimos al médico. Pare de contar. Nosotros no hacemos el diferencial, no le decimos al médico si los linfocitos que vemos son linfocitos T o B. Sabemos que existen y lo que hacen, pero en hematología nosotros no les damos esta diferencia a los médicos, solo que vimos linfocitos y cuántos vimos, no más. ¿Listo? Eso es básicamente lo básico de función de los leucocitos. Y dentro de 8 días vemos la interpretación como tal de los valores en el hemograma de todos estos leucocitos. No sé si tengan dudas, si les haya quedado todo pues claro. Sí, sí, señora, todo claro. Listo. Entre comillas es bonito y es chévere uno aprender todo lo que pasa, pero ya la terminología es lo que lo complica a uno. Pero esta parte es más para que la entiendan qué pasa, más que se me vayan a aprender tanto nombre. Pero sí les confirmo que sí tenía anotado acá que teníamos. Yo estoy con ustedes y tenemos quiz. Venga, a ver. Estamos a 28. Sí, la próxima clase es quiz de lo que vimos hoy. Entonces, para confirmarles, para que no se les vaya a olvidar. Igual yo les mando el recorderis ahorita cuando les mande la presentación y eso, para que repasen. Los voy a molestar un poquito más con la parte de hematopoiesis para que repasen bien cómo se identifica el callado, el metamielocito, mielocito, promielocito y ya generalidad de lo que vimos. ¿Listo? Vamos a ver, aquí estoy anotando. CD, glucositos. Y hoy estamos a 28. Listo. Listo, chicos. No es más por hoy. Entonces, para que repasen, ahorita apenas me Pena que llegue. se escuche entrecortado. Que básicamente que tengan un buen día, que ya no es más por hoy y dentro de 8 días nos vemos nuevamente. Gracias, profe. Buen día. Que tengan buen día. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Con gusto. Profe, ¿será que podemos hablar al final de la clase? ¿O cuando se vayan todos?